Hola, hola, ¿sí? ¿Ahora? Me dejáis aquí sola. No ningún problema. Hay buena compañía. Sí. Bueno, pues un placer estar aquí con todas vosotras esta tarde y muy agradecida a Calcuta Onduan por haberme invitado a participar y a poder también conocer un poco el trabajo que llevan a cabo ya en la India, pero también aquí de sensibilización, y un placer poder estar con todas vosotras en esta charla de esta tarde, pero también en las dinámicas que después vamos a hacer en grupo para discutir y entrar en profundidad sobre este tema del que vamos a hablar hoy, que son los impactos de la crisis y la respuesta indignada y las alternativas que se están planteando desde la calle. En un primer momento voy a analizar más las causas, las consecuencias de la crisis actual, para en una segunda parte entrar en la respuesta social que está habiendo en la calle frente a esta situación de crisis. En primer lugar, y para empezar, yo diría que cuando hablamos de crisis, hemos pasado de una crisis que era abstracta cuando emergió la situación de crisis económica con la caída de Lehman Brothers. Hemos pasado de considerar la crisis como Lehman Brothers, las hipotecas subprime, la caída de Wall Street. Hoy la crisis se ha convertido en algo abstracto, en algo concreto, en algo tangible para muchas personas y familias. Y hoy la crisis es paro, la crisis es pobreza, la crisis es desahucios, la crisis es hambre. Y yo creo que si os preguntara a vosotros, no sé, por el contexto de Euskal Herria es distinto que en Cataluña, pero si os preguntara a vosotros, al menos allí cuando hacemos las charlas en Cataluña, y preguntas a la gente si conocen o tienen familiares o ellas mismas están en situación de paro, o si ellos y ellas viven una situación de dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, o tienen familiares en esta situación, o si preguntas si conocen a alguien de los múltiples estafados por las preferentes, todo el mundo, en general, a nivel cercano, conoce a una persona en esta situación. No sé si aquí en Euskal Herria es un poco distinto o es similar, ¿no? Porque se supone que dentro de las estadísticas es donde se está mejor, supuestamente, en el Estado, pero imagino que también la crisis está golpeando de una manera importante a la sociedad aquí. Y por lo tanto la crisis ya no es algo de lo que se habla en la televisión, ya no es algo que tiene que ver con la bolsa, sino que es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y hoy vemos que esta crisis no es una crisis sin más, sino que en realidad lo que está en crisis es el sistema capitalista en el cual nos encontramos. Vivimos en un sistema capitalista en el cual tristemente se acaba haciendo negocio con cada uno de los ámbitos de nuestra vida privada. Se acaba haciendo negocio y mercantilizando el derecho a comer, se acaba haciendo negocio con la sanidad, con la educación, con el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy es este sistema capitalista el que está en crisis. No es una crisis económica más, sino que hoy lo que estamos viendo es una crisis profunda del sistema capitalista, una crisis comparable a la del año 29, a la de los años 70. Y lo que se pone de manifiesto es que hoy claramente se ve como el capitalismo es un sistema totalmente incompatible con la vida, es un sistema incompatible con la democracia y con las libertades. Porque vemos, como decía antes, que es un sistema que acaba convirtiendo en negocio lo que tendrían que ser derechos básicos y universales para todo el mundo. Y de este modo yo creo que poco a poco se empieza a plantear la necesidad de una ruptura con el sistema actual. Y yo creo que, por ejemplo, declararse anticapitalista pues debería ser lo más normal del mundo, ¿no? Porque ¿quién puede considerarse ir por la calle diciendo que es procapitalista? Porque ser procapitalista implica defender los recortes, implica defender que la gente se muera de hambre en un mundo de la abundancia. Ser procapitalista implica defender una ley hipotecaria que echa a las familias de sus casas mientras que hay millones de viviendas vacías en el Estado español. Quien hoy se puede declarar procapitalista en un sistema pues que convierte en negocio lo que son necesidades básicas para las personas. Yo creo que justamente hoy lo que está empezando a cambiar respecto a periodos anteriores es que se puede plantear con mucha más normalidad la necesidad de una ruptura con ese sistema, porque la gente ve claramente cómo este sistema es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la gente. Hoy vemos claramente como necesidades que perfectamente podrían ser satisfechas, como la alimentación, ¿no?
Hoy lo hablará, supongo, Gustavo en su charla, en este curso, pero hoy se producen más alimentos que nunca en la historia, se produce comida, según las Naciones Unidas, para 12.000 millones de personas en el planeta. En el planeta, ¿cuántos habitantes somos? 7.000 millones. Debería de haber comida para casi el doble de la población, pero en cambio hay 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre y cada vez más personas en esta situación también aquí. Por lo tanto, vemos que el capitalismo, este sistema en el cual vivimos, convierte la alimentación en un privilegio solo accesible a quien se lo puede permitir y a quien se lo puede pagar. Por lo tanto, vemos que es un sistema pues incapaz, ¿no?, de satisfacer una necesidad tan básica como es la alimentación, y más en un mundo en el que sobra comida y cada día se tiran toneladas de comida. Y el mismo ejemplo podríamos poner con la vivienda, que antes lo apuntaba. Un sistema en el cual hoy en el Estado español entre 3 y 6 millones de viviendas vacías se calcula, 532 desahucios, lo que dice la gente en la calle, ¿cómo se entiende? Tanta gente sin casa y tantas casas sin gente. Y es la lógica del capitalismo que se presenta tal y como es, un sistema de la usura, de la avaricia, de la competencia y de la destrucción. Y hoy, si una cosa tiene de buena, esta crisis dramática en la que estamos inmersos y que golpea cada día más personas, es que si algo tiene de positivo es que desenmascara el sistema, hace caer la careta al sistema, o lo que en otras palabras a veces se ha dicho, la gente en el contexto de crisis se pensaba que la gente vivía en esta fiesta del capital, ha abierto los ojos y ha visto que estaba en Matrix. Y se ha dado cuenta que este sistema, pues en realidad, justamente nos conduce a una espiral pues de bancarrota y de miseria, donde unos pocos salen ganando a costa de los derechos de la mayoría. Todo esto para decir que es una crisis la que estamos viviendo del capitalismo, es una crisis estructural, es una crisis profunda, porque si os acordáis, allí en septiembre del 2008, cuando cayeron las Lehman Brothers, se derrumbó y Wall Street pues hizo fallida, ¿no? En ese momento todos nos decían que esto de la crisis sería pasajero. No sé si os acordáis aún el señor Zapatero que decía, van a llegar los brotes verdes. Y los brotes verdes aún los esperamos 5 años después del inicio de la crisis, ¿no? Nos decían, habrá luz al final del túnel. Y sí, hay luz al final del túnel, pero resulta que es la de un tren que viene a toda velocidad contra nosotros. El tan cacareado final de la crisis no ha llegado. Hoy la crisis vemos que es estructural, que es profunda y que va para largo. Y la realidad de esta crisis es que, en definitiva y tristemente, es una oportunidad que utiliza el capital financiero, con el apoyo de la mayor parte de la clase política, por desgracia, para implementar unas políticas largamente planificadas. Y hoy la crisis es la excusa perfecta para recortar derechos sociales, derechos laborales, derechos democráticos que había costado décadas de conseguir. Pero con la excusa de la crisis dicen que no queda más remedio que recortar, no hay otra. Y además nos venden la salida a la crisis como neutral, no hay más remedio. Aumenta la deuda pública, nos tenemos que, como sea, es que hablo normalmente catalán y también, nos tenemos que apretar el cinturón, y en consecuencia, pues claro, ¿no?, tenemos que aceptar los recortes, no hay otra. Pero esto es mentira, afortunadamente se ha empezado a ver en el marco de la crisis actual y de la indignación que ha emergido en todo el Estado, ¿no? Se ve que hoy justamente no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que hay unos pocos que nos han conducido a esta situación y que justamente están siendo rescatados y para salvarse ellos pues nos hipotecan todo nuestro futuro. Por lo tanto, vemos que hay una situación de crisis múltiple, y es esta crisis múltiple la que me gustaría ir analizando en el transcurso de la charla de hoy, antes de apuntar a la respuesta en la calle frente a esta situación. En primer lugar, de esta crisis múltiple del sistema capitalista hay que destacar la crisis económica que dio lugar a la situación de bancarrota en la que hoy nos encontramos, una crisis económica que empezó en Estados Unidos, como decía antes, septiembre del 2008, caída de Lehman Brothers y Wall Street, pero rápidamente esta crisis se trasladó a Europa, convirtiéndose en una crisis de la deuda soberana, podríamos decir. La crisis llegó a Europa y en concreto la crisis hoy está golpeando de una manera muy dura a los países de la periferia de la Unión Europea. Hoy vemos como las relaciones que durante décadas se han establecido entre el centro del mundo y su periferia, las relaciones coloniales o neocoloniales entre Europa, Norteamérica
con África, América Latina, Asia, estas relaciones centro-periferia hoy se están dando en el seno de la Unión Europea. Hoy se están dando en relación al centro, Alemania, Francia, con su periferia, Portugal, Irlanda, Grecia, el Estado español. Y vemos que las mismas dinámicas de control, de supeditación de los pueblos del sur, que durante años hemos venido reivindicando, visibilizando y luchando en su contra, hoy se están dando en el seno de la Unión Europea. Y vemos que, por ejemplo, el tema de la deuda, que durante años ha sido uno de los caballos de batalla de múltiples movimientos sociales aquí, yo me acuerdo del año 2000 que se hizo incluso una consulta para exigir la abolición de la deuda de los países del sur y se llegaron a recoger 1 millón de votos, no votos simbólicos, como un referéndum para decir que el sur no tenga que pagar una deuda ilegítima. Esto se decía hace 13 años, pasa rápido el tiempo. Y hoy, 13 años después, vemos que tenemos que decir lo mismo, pero ya no que los del sur no paguen su deuda ilegítima, no, sino que decimos nosotros no queremos pagar nuestra deuda ilegítima. La misma dinámica de endeudamiento que se ha dado en relación a los países del sur a lo largo de los años 70, 80, 90, que ha sido la excusa perfecta a esta situación de endeudamiento para aplicar una serie de políticas en estos países que se llaman políticas de ajuste estructural, pero que en definitiva implicaba recortarles en sanidad, en educación, en derechos sociales, todo esto que ahora lo tenemos aquí en casa. Pues estas políticas que durante décadas se han dado en los países del sur ahora nos están golpeando a la puerta, ¿no? Durante décadas vimos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, aplicando dichas políticas. Hoy aquí en Europa tenemos la Troika, hemos cambiado el Banco Mundial por el Banco Central Europeo, pero tenemos el FMI, tenemos la Comisión Europea, ¿no? La Troika, que no aplica planes de ajuste estructural, como se llamaban entonces, ahora aplica políticas de rescate. Pero políticas de rescate que lo único que están haciendo es hundirnos en la miseria más absoluta. Y Grecia es el ejemplo más obvio, pero también aquí lo vemos día tras día. Por lo tanto, vemos como la cuestión de la deuda hoy se está convirtiendo en un tema central aquí en el Estado español. Del mismo modo que durante décadas ha sido un tema central en los países del sur y que es necesario denunciarlo. Y pongo un ejemplo, en el Estado español siempre el problema ha sido de la deuda privada, ha sido el monto de la deuda que era mayor y sobre todo la deuda de los bancos. En los últimos tiempos la deuda pública ha empezado a aumentar y a crecer, ¿no? Y el gobierno nos presenta este aumento de la deuda pública como un problema. Nos dice la deuda pública aumenta y como aumenta la deuda pública, pues tenemos que recortar. Tenemos que recortar en sanidad, en educación, en ley de dependencia, en prestaciones sociales, porque la deuda pública aumenta y no puede haber tanto gasto. Y tenemos que recortar pues, en lo social, subir el IVA, etc. Primero nos tendríamos que preguntar por qué aumenta la deuda pública. Y la deuda pública está aumentando básicamente porque en la medida en que se rescatan bancos como Catalunya Caixa, el Banco de Valencia, Nova Caixa Galicia, Bankia, esa deuda que era privada, que era de ese banco, cuando se rescata, su deuda pasa a ser pública. Y una deuda que era privada de unos pocos se convierte en la deuda de la mayoría. Y en consecuencia, como la deuda de la mayoría aumenta, pues nos aplican una serie de políticas de recortes porque nos dicen que son la única opción para hacer frente a este aumento del endeudamiento colectivo. Pero claro, nos están obligando a hacer pagar las consecuencias de una deuda que no es nuestra. A lo mejor tendríamos que empezar a preguntarnos si es necesario pagar esta deuda. ¿Esta deuda es legítima o no es legítima? ¿Esta deuda a quién ha beneficiado? ¿A nosotros nos ha beneficiado el rescate de 100.000 millones de euros? Yo no he visto un duro. Pero bueno, el señor Rato en compañía parece que no les ha ido tan mal la cosa, ¿no? Por lo tanto, vemos que en esta situación de crisis se rescatan a aquellos que nos han conducido a esta situación, mientras que la gran mayoría salimos perdiendo. Por lo tanto, es importante cuestionar este discurso único, este discurso hegemónico, este discurso dominante, que nos dice que la deuda se paga o se paga. Mentira. Porque tengo que pagar una deuda que no es mía. Es como si alguien dijera, bueno, que alguien me pague mi hipoteca. ¿Tú me puedes pagar mi hipoteca? Y aquí a la gente le hacen pagar la hipoteca. Bueno, incluso cuando es desahuciada, tiene que pagar la hipoteca, ¿no? En cambio, aquí lo que nos hacen hacer es pagar una deuda que no es nuestra. Es importante poner en cuestión este discurso, porque la deuda se puede no pagar. En los países del sur, Ecuador, el señor Rafael Correa, hace unos años, decidió auditar parte de su deuda. Y esa deuda que consideró que era ilegítima, que no había beneficiado a la población, que era deuda contraída por unas élites económicas y financieras, decidió no pagarla. Y no pasó absolutamente nada.
Por lo tanto, también tenemos que empezar a aprender de los países del sur, de su lucha contra estas políticas de recortes, de su lucha contra el FMI, contra el Banco Mundial, en nuestro caso contra el Banco Central Europeo, contra la espiral de la deuda, porque en definitiva hoy aquí estamos sufriendo unas políticas que durante décadas se han sufrido en los países del sur. Y el tema de la deuda es un tema. Pensábamos que el hambre, que los desahucios, cuando la gente no podía pagar la electricidad, la luz, el agua, esto era cosa del sur, era cosa de la India, de África, de América Latina. ¿Qué va? Esto ahora nos está pasando aquí al lado de nuestras casas. Y por lo tanto, quería hacer énfasis en esta cuestión, ¿no? El tema de la deuda es un tema central también aquí y es necesario cuestionar los discursos únicos sobre la misma. No solo hay una situación de crisis económica, sino también esta crisis múltiple del sistema capitalista tiene un impacto cada vez más en lo social. Lo que empezó como una crisis económica hoy se ha convertido, como decía antes, en una profunda crisis social, y los datos están allí. Más de 6 millones de parados, vemos como hay un 57% de paro juvenil, 1 de cada 2 jóvenes están en paro, que os voy a contar aquí en la universidad. Yo no sé cuáles van a ser las expectativas de los estudiantes, porque cuando estudiaba, y tampoco soy tan mayor, pero bueno, un poco mayor que vosotros sí, claro, tenías expectativas. Yo estudié periodismo y pensás, bueno, voy a trabajar, tal. Hoy en día, claro, en la universidad, ¿no? ¿Cuál es la expectativa cuando te dicen que hay un 57% de paro juvenil? El otro día nos contaban que entre los 16 y los 19 años, el paro juvenil en esta edad era del 90%. Si tú quieres trabajar para pagarte los estudios, es que casi no tienes opción, ¿no? Por lo tanto, vemos como la crisis está impactando cada vez más en nuestro día a día. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es médico en un ambulatorio, y le llegan pacientes a los que ha recetado medicinas un mes atrás. Vienen los pacientes y les dicen, ¿me puedes volver a hacer la receta? Y ella dice, pero si ya te la hice hace un mes. Y dice, pero es que hace un mes no tenía dinero para pagar el medicamento. Claro, ahora además, entonces del repago, que nos vuelven a hacer pagar aquellos que hemos pagado mediante impuestos, ¿no? Y esta amiga me contaba no solo este caso, problemas, bueno, de jubilados que me van a ver y que tienen en su casa toda la familia y con sus pensiones de miseria mantienen a toda la familia. O padres y madres que no pueden pagar casi la comida de sus hijos y aún gracias que hay una beca comedor los pueden dejar allí a comer. O te cuentan los problemas de estrés, de ansiedad, muchas veces que afectan más a las mujeres, luego veremos el impacto de la crisis en las mujeres, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno de la Generalitat de Cataluña? Que el gobierno del señor Artur Mas decía que era el gobierno de los mejores, el gobierno dels millors. Pero claro, resulta ser el gobierno de los mejores con las tijeras que recortan nuestros derechos y con la porra que reprime a los movimientos sociales, ¿no? Pues este gobierno de los mejores, en el tema de la sanidad pública y los problemas de ansiedad y estrés de la gente, dijo que se tenía que flexibilizar los mecanismos para recetar antidepresivos a la gente que se encontraba enferma y en esta situación. Y ahora los enfermeros también con un protocolo pueden recetar antidepresivos, ¿no? Como si los problemas de estrés, de ansiedad, los problemas psicológicos de la gente y emocionales se pudiesen solucionar con una pastilla. Aquí lo que se tiene que abordar son las causas estructurales de estos problemas, que en definitiva son causas políticas, sociales y económicas. Pero esto es un lado de la crisis, ¿no? Esta crisis social, como decía antes, pero esto es solo una cara de la crisis. Podríamos decir que es la cara de los recortados, de los que sufrimos estas políticas, porque la crisis tiene otra cara, que es la de los recortadores y los ganadores con estas políticas que se implementan. Cada año sale un informe que se llama el Informe de la Riqueza Global, que dice cuáles son las cifras de multimillonarios a escala internacional. Aquí en el Estado español tenemos el triste honor de que este Informe de la Riqueza Global del año 2012 decía que en los próximos 5 años en el Estado español el número de multimillonarios aumentará un 110% en contexto de crisis. Vemos que esa consigna que se decía pobres más pobres y ricos más ricos, ahora es una realidad, es una realidad, y esto lo confirman las estadísticas. El Estado español es uno de los países más desiguales en el seno de la Unión Europea. Estamos a la cola de las desigualdades en Europa. Y en este contexto de crisis, el señor Amancio Ortega, ¿no? Este señor de Inditex, de Zara, ¿no? que deslocaliza la producción industrial allí en Bangladesh, ¿no? Y cuando se hunde una fábrica y mata a miles de trabajadoras, mira para otro lado, o hace una donación, ¿no? Para limpiarse la cara. Pues este señor, el Amancio Ortega, se convirtió en la tercera fortuna a nivel mundial
este año en el contexto de crisis económica. Vemos que la crisis no es igual para todo el mundo y hay unos pocos pues, que salen ganando con esta situación. Como decía antes, la crisis es una excusa para aplicar unas determinadas políticas, pero no solo es una excusa para el gobierno, para recortar, sino también para las empresas. Telefónica, que podríamos decir que es la bandera de esta marca España, que va pregonando el señor Mariano Rajoy, ahí donde va la marca España, pero la marca España se hunde y solo es portada de medios como Wall Street para enseñar imágenes de gente desahuciada o imágenes de gente que busca en la basura. Así se aparece en el Wall Street, en el New York Times, por ejemplo, que han aparecido imágenes del Estado español, la marca España, ¿no? Pues Telefónica marca España es la empresa que por antonomasia pues, precariza los derechos de sus trabajadores, y es una empresa que el año 2010 decía que había tenido unos ingresos multimillonarios, y pocos meses más tarde de afirmar que había tenido ingresos multimillonarios decía que era necesario recortar un 20% de su plantilla en los próximos 3 años debido a la crisis, ¿no? ¿Cómo puede ser que a finales del 2010 se diga beneficios multimillonarios y 4 meses más tarde afirme que tiene que recortar por la crisis, ¿no? Lo vemos hoy también en Cataluña, la empresa Panrico, Bimbo, ¿no? Pues después de chantajear a sus trabajadores para que se bajaran al sueldo, amenazando que si no deslocalizaban la producción de Panrico allí en Cataluña, ahora, un año después, dice que va a despedir a más de la mitad de la plantilla debido a la crisis. La crisis es básicamente una excusa para precarizar nuestros derechos, para deslocalizar la producción industrial y seguir explotando a los trabajadores en los países del sur. En realidad hay una espiral de pobreza, una espiral de explotación económica, y lo que pasa aquí también tiene mucho que ver con lo que pasa en la otra punta del planeta. Por lo tanto, vemos una situación de crisis, como decía antes, económica, pero también social. Vemos como la sanidad dentro de un tiempo va a ser un privilegio solo para quien se pueda pagar una mutua privada, y lo que están haciendo es desmantelar los servicios públicos, ya sea la sanidad, ya sea la educación, porque el éxito de lo privado, de la sanidad pública, de la educación, el éxito de la sanidad privada y de la educación privada reside en cargarse lo público. Si lo público no funciona, pues claro, luego tienes que ir a una mutua privada, porque claro, hay una lista de espera en la sanidad, si te tienes que operar, de 4 años. Si tú pagas 5.000 euros, mañana te operamos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Allí en Cataluña hay una revista que no sé si conocéis, se llama la revista Café con Leche, Café amb Llet, una revista de un pueblecito, una revista comarcal, que empezó a investigar los casos de corrupción en un hospital de Blanes y Calella, de una comarca que hay allí. Hizo un vídeo que se llamaba El mayor robatorio de la historia de Cataluña. En pocos días miles de visitas, y denunció todo esto, como el gobierno de Convergencia y Unión se estaba lucrando privatizando la sanidad pública, ¿no? ¿Qué le pasó a la revista Café amb Llet? Estos dos periodistas que con muy pocos recursos, con una sala, con un departamento de prensa que era básicamente el comedor de su casa, ¿qué les pasó? Denunciaron todo este escándalo. Pues lo que les pasó es que Café con Leche son hoy los únicos condenados por un caso de sanidad, por un caso de corrupción sanitaria en Cataluña. Los únicos condenados por un caso de corrupción sanitaria en Cataluña son los mismos que lo han denunciado. Otros están en el juzgado, se tienen que investigar, les hicieron un juicio express, 10.000 euros de multa por haber denunciado estos casos, y porque en un vídeo, este vídeo que tuvo tanto éxito, pues señalaban a un asesor de Artur Mas, el señor Villa, como responsable de estos robos, ¿no? El señor Villa los denunció por atentar contra su honorabilidad y fueron condenados a pagar 10.000 euros. Afortunadamente, en la época de las redes sociales, allí en Cataluña se han hecho muy conocidos por toda esta denuncia y decidieron pues empezar un proyecto de estos Verkami, de crowdfunding por internet, para recaudar los 10.000 euros que les habían pedido y hacer también una publicación, ¿no? Hicieron un Verkami para conseguir 10.000 euros. En 18 horas habían conseguido los 10.000 euros. La gente empezó a dar dinero. En una semana llevaban 22.000 euros recaudados. Ya estaban, que no sabían qué hacer, una pequeña revista allí en su casa, tal, que vamos a hacer con tanto dinero. Cerraron el Verkami. Pero esto lo digo para señalar como en el contexto actual de crisis, cuando la gente denuncia estos casos de malversación económica, la respuesta por parte del poder es la represión, la estigmatización, la criminalización.
Pero afortunadamente, a pesar de esto, la gente no se queda callada, la gente apoya estas luchas y las visibiliza. Yo creo que esto es muy importante. Pero como decía antes, ¿no? Privatización de la sanidad privada, privatización de la educación pública, y por lo tanto vemos como en el contexto de crisis se quieren comer este pastel que son los servicios públicos, que son una oportunidad tremenda para hacer negocio. ¿Y todo esto por qué pasa? Porque aquellos que están en las instituciones salen ganando con estas políticas de privatización. En Cataluña, por ejemplo, el que es el consejero de Sanidad, el señor Boi Ruiz, que es el abanderado de las tijeras en sanidad y diciendo que la sanidad pública no funciona y que, claro, ¿no? Es mejor una mutua privada. Este señor, antes de ser consejero de Sanidad, era el presidente de la principal patronal sanitaria catalana. ¿A quién benefician en sus políticas? A aquellos que hasta hace 2 días le pagaban el salario. Y esto es extrapolable a muchos otros sitios, ¿no? En el Estado español, quien ocupa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, luego veremos la dinámica de puertas giratorias. Por lo tanto, aunque nos quieran vender las políticas de salida a la crisis como neutrales, no lo son. Responden a intereses ideológicos claros, de derechas, a intereses empresariales, a intereses de unas determinadas élites políticas y económicas. Porque en definitiva, otras políticas de salida a la crisis serían posibles. Se podría hacer una reforma fiscal progresiva, que quien más tenga, más pague. ¿Cuál fue la única promesa cumplida del gobierno de Artur Mas? Perdona que ponga ejemplos de Cataluña, pero eso no los conozco mejor. La única promesa cumplida del gobierno de Artur Mas cuando entró a la Generalitat hace 2 legislaturas fue la de acabar con el impuesto de sucesiones, que básicamente beneficiaba a las grandes fortunas. Se eliminó el impuesto de sucesiones, que básicamente tasaba a las grandes fortunas el patrimonio que tenían. Fue la única promesa cumplida del señor Artur Mas. En cambio, hubiese podido aumentar el impuesto de sucesiones, se podría perseguir el fraude fiscal. Todo esto no se hace, porque no interesa a aquellos que tienen el poder, porque básicamente hoy, como se ha repetido múltiples veces en las plazas, el Parlamento está secuestrado por los mercados y por los intereses económicos. Son los mismos, podríamos decir casi. Y así voy llegando al punto de que no solo es una crisis del capitalismo en su faceta de crisis económica, social, sino que también hoy hay una crisis brutal del sistema político, hay una crisis brutal de régimen del sistema de partidos, ¿no? Y para yo no ir hablando tanto, me gustaría hacer una pregunta. Yo digo que hay una crisis política, una crisis de régimen. ¿Por qué lo digo? ¿Compartís esta idea vosotros? Así veo un poco de agua. En los de primera fila no pueden hablar. ¿Compartís que hay una crisis de régimen? Claro. A ver si entiendo la pregunta. Hay una crisis. Una crisis de régimen político y administrativo, quién lo duda. Pero hace un montón de años, yo creo que desde siempre, ¿no? Muy bien. Claro. ¿Estáis... ¿Hay alguien que lo duda aquí? ¿Estáis de acuerdo que es una crisis que hace tiempo de régimen que está? No os preocupéis que luego voy a seguir hablando, pero si os oigo la voz, sí. ¿Te has quedado solo? Espero que os vayáis, hay un poco de aire está fresco, pero espero que vayáis entrando en calor. Bueno, tú comentabas, ¿no? Bueno, decías que hace tiempo que dura. Toda la vida. Siempre. Bueno, sí, vale, no sé si tú lo dices. Yo creo que es más... ¿Tienes algún otro momento en que ha sido diferente? Yo creo, al menos yo desde mi perspectiva y desde mi generación y desde lo que he vivido, yo creo que hoy hay una crisis de régimen como nunca antes, ¿no? Desde mi punto de vista hay una crisis política que yo creo que nos hubiese costado imaginar hace tiempo. Hoy podemos decir que la monarquía, el rey, se ha convertido en el hazmerreír del pueblo. Tú puedes ir criticando a la monarquía, el rey, y hace años si tú lo hacías, bueno, ¿no? Hostia, el jueves hizo una portada del rey y bueno, a la cárcel. Hoy en día hay un cuestionamiento social generalizado, yo creo, del régimen surgido de la transición que hace años, desde mi punto de vista, no se daba. Luego podemos entrar en el debate y más cosas, puede ser un poco con el rollo, si me permites y tal. Yo creo que hoy hay una crisis muy importante del sistema político, del sistema partidario,
Vemos como el bipartidismo poco a poco está empezando a caerse. Vivíamos en una alternancia política, PP, PSOE, en el Estado español esto aún existe, pero vemos como el PSOE está cayendo y el PP está empezando a sufrir la crisis. Y esto en Grecia se ha dado, ha habido una crisis muy importante del bipartidismo, emergen nuevas fuerzas políticas como Syriza, tristemente también fuerzas de extrema derecha como Amanecer Dorado, luego podemos hablar de ello, pero hay una crisis muy importante de la política, del sistema partidario, del régimen surgido de la transición. Allí en Cataluña el sistema de autonomías está totalmente cuestionado, la gente... Hoy hay un movimiento muy importante por el derecho a decidir, a favor del soberanismo y de la independencia, y esto hace unos años pues no pasaba. Y esto abre también una oportunidad para cambiar las cosas desde mi punto de vista y cuestionar el sistema. Y de hecho cuando emergió el movimiento del 15M, justamente puso allí su incidencia, ¿no? Uno de los lemas más repetidos del movimiento era ese que decía, no nos representan, ¿no? Nos representan, una crítica contundente a la mayor parte de la clase política. Y hemos visto la claudicación de la política en las instituciones a los intereses privados. Y vemos como hay una dinámica de puertas giratorias, que aquellos que hoy están en el Congreso de los Diputados, aquellos que hoy ocupan cargos en los ministerios del gobierno, cuando acaben su mandato, van a pasar a formar parte de los consejos de asesores de las principales empresas del país. Y viceversa, muchas veces aquellos que están en los consejos de asesores de las principales empresas del país, a los 2 días están en el ministerio de turno, ¿no? Empezando por el señor Aznar, que dejó el gobierno y ahora es asesor de múltiples empresas, entre ellas Endesa, empresa que por cierto ayudó a privatizar durante su mandato. Tal vez ahora no está cobrando los favores que antes hizo a la empresa. Pero no solo el PP, el Partido Socialista, ¿no? El señor Felipe González es miembro del Consejo Asesor de Gas Natural. Si hacemos un repaso al currículum de los actuales ministros del gobierno del señor Rajoy, tenemos el señor Luis de Guindos. ¿Y quién era este señor antes de ocupar su cargo? ¿Alguien lo sabe? Este señor antes de ocupar su cargo, el señor Luis de Guindos, era presidente de Lehman Brothers en el Estado español y Portugal. Lehman Brothers, que es una de las principales empresas bancarias, financieras y especuladoras, y fue justamente con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 que empezó la crisis económica. Si nuestra economía está en manos del señor Luis de Guindos, ex Lehman Brothers, ¿dónde vamos a parar, no? Esto explica muchas de las cosas y de las políticas que se hacen. O el señor Pedro Morenés, que es el ministro de Defensa. Este señor, antes de ocupar el Ministerio de Defensa, era uno de los principales empresarios de la industria armamentística en el Estado español. Pues ¿qué políticas va a hacer? Las que hace 2 días él estaba al frente de estas industrias. Por lo tanto, vemos la claudicación política a los intereses del capital, y la corrupción, podríamos decir, es el máximo ejemplo de todo ello. Y vemos cómo la corrupción va floreciendo en todos los sitios, ¿no? Por lo tanto, no solo es una crisis económica, social, hay también una crisis política. Me gustaría también hablar de que hoy nos enfrentamos también a una crisis a lo mejor más invisible, pero real, que es una crisis de los cuidados. ¿A qué me refiero cuando hablo de una crisis de los cuidados? Es que cuando se recortan derechos sociales básicos, cuando hoy se recorta en sanidad, cuando hoy se recorta en ley de dependencia, cuando se recorta en todo un trabajo de cuidados, muchas veces invisible, que no se valora pero imprescindible, este trabajo se tiene que seguir haciendo. Y este trabajo lo siguen haciendo las mujeres. Por lo tanto, vemos que las políticas de recortes actuales, en definitiva, descansan sobre los hombros de las mujeres. Y cuando se recorta en ley de dependencia, ¿quién se hace cargo de las personas mayores cuando no hay un centro público donde las puedan llevar a estas personas? ¿Quién se hace cargo de los niños cuando no pueden ir a una guardería? Las mujeres, ¿no? Por lo tanto, vemos claramente que el impacto de la crisis tiene claramente rostro de mujer y descansa sobre nuestras espaldas. Y no solo una crisis de los cuidados es la que hoy vemos, sino también vemos como esta crisis económica tiene un impacto en las mujeres, porque en la medida en que se precarizan los derechos laborales, se precarizan pues todas estas cuestiones, esto impacta en general más en la mujer, que es la que ocupa los lugares laborales en general más precarios. Cuando tú te dicen que para cotizar en la jubilación que tienes que trabajar más años, esto pesa mucho más en las mujeres, que tienen
que a nivel laboral, pues su presencia a nivel laboral es mucho más ininterrumpida, porque justamente se tiene que hacer cargo en general a un trabajo de cuidados. No solo vemos hoy el impacto del capital en nuestras vidas, sino también el impacto del sistema patriarcal en nuestras vidas. Y no solo asistimos a una ofensiva que en definitiva, desde mi punto de vista, quiere hacer volver a la mujer al hogar, en este sentido, ¿no?, de asumir una mayor cantidad de trabajo de cuidados impuestos por este sistema, sino también estamos asistiendo a una creciente ofensiva contra derechos sexuales y reproductivos. Y la reforma que el señor Alberto Ruiz Gallardón ahora quiere hacer de la ley del aborto, que nos hará retroceder a una ley incluso anterior a la del 85, y por lo tanto nos hace volver 2 décadas atrás en lo que respecta a derechos sexuales básicos de la mujer sobre su cuerpo. Esto responde también a una determinada visión ideológica de lo que es la sexualidad, de lo que es el cuerpo de las mujeres y de lo que es la familia. Y por lo tanto vemos que no solo hay una perspectiva ideológica economicista en el contexto de crisis actual, sino que también hay una perspectiva ideológica en relación a las mujeres, a los derechos de las mujeres y a los derechos sexuales. Ahora también, ¿no?, el gobierno ha modificado la ley de reproducción asistida, y lo que hace es que no permite la reproducción asistida a mujeres solas o a parejas de lesbianas. Y por lo tanto ya dice quién puede tener acceso a los servicios públicos y no en función de su orientación sexual. ¿Quién es el gobierno para decidir sobre estas cuestiones? Por lo tanto, hay también una perspectiva ideológica, patriarcal, en relación a lo que es el contexto de crisis actual, que creo no podemos también olvidar esta cuestión. Y finalmente, otra también perspectiva silenciada de la crisis, ¿no? Hay la crisis de los cuidados, como antes decía, pero también hay esta crisis ecológica que a menudo parece que no nos toca, ¿no? Aquí nuestra agenda indignada podríamos decir que está marcada por la lucha contra los desahucios, la lucha por no pagar la deuda, la lucha contra la banca, pero es que hoy, si justamente hay un elemento que diferencia la crisis actual respecto a crisis anteriores, es la perspectiva ecológica. Hay una crisis climática medioambiental como nunca antes habíamos tenido. El cambio climático, en definitiva, amenaza el futuro de la vida como la habíamos entendido hasta ahora en el planeta, debido al aumento de la temperatura. El problema es que como hay justamente una visión cortoplacista, la visión del capital es a corto plazo, somos incapaces de dar una respuesta a esta situación de crisis climática que va a tener consecuencias a un medio y a un largo plazo, pero que va a tener unas consecuencias dramáticas. Pero es que el sistema capitalista impone un determinado modelo de producción y de consumo que no tiene en cuenta los límites del planeta Tierra, que nos dice que tenemos que consumir y consumir, que tenemos que producir, que tenemos que crecer, pero como si viviésemos en un planeta infinito. Pero esto es una farsa, es una mentira. Nuestro planeta es finito, tiene una serie de recursos limitados, y en este sentido se está explotando el planeta por encima de lo que el planeta realmente puede dar de sí. Y a veces nos dicen, es que claro, hay sociedad de consumo porque la gente quiere consumir. Bueno, en parte es así, tenemos que cuestionarnos nuestras prácticas en el consumo, nuestros hábitos cotidianos, pero hay una responsabilidad política detrás, porque a vosotros, ¿alguien os ha preguntado si queréis vivir en una sociedad de consumo o no? A mí me han preguntado. Vivimos en una sociedad de consumo que es resultado de un sistema capitalista que produce una serie de mercancías de manera generalizada y nos insta a consumir estas mercancías para que el sistema siga funcionando. Y tú, si te cuestionas este sistema, por un lado te plantea una serie de necesidades artificiales. Tú consideras que, bueno, ¿no?, que necesitas un móvil de última generación. ¿Qué seríamos nosotros ya sin el móvil? Que yo ya debo tener una mala fama porque llevo todo el día aquí entre el WhatsApp, el móvil y tal, ¿no? Nos instan a consumir. ¿Qué seríamos hoy de nosotros sin móvil de última generación, sin WhatsApp, bla, bla? ¿Qué seríamos nosotros hoy sin una televisión de plasma, ¿no? Nos dicen que tenemos que cambiarnos la ropa cada temporada para ir más modernos, ¿no? Pero es que incluso si tú eres un ecologista radical, decrecentista, eres de Calcuta Ondoan, ¿no? Aquí en plan austeridad. No, el sistema capitalista, por desgracia, sabe mucho, por eso aún no nos lo hemos cargado, ¿no? Sabe mucho, y lo que hace también es producir a partir de lo que se conoce como obsolescencia programada. Produce los productos con fecha de caducidad para que se estropean y tengas que comprar de nuevos.
Las impresoras de HP, cuando se estropean, no es que se hayan estropeado, es que están programadas para que al cabo de X impresiones dejen de funcionar. Así se hace el negocio, así el capital hace negocio también, pues generando este consumismo irracional compulsivo que genera además muchos residuos. Pero luego, ¿dónde van estos residuos? Toda esta chatarra tecnológica e informática no va al contenedor del lado de mi casa, no. De allí va a los países del sur y acaba contaminando todos estos países del sur. Todo esto lo planteo para ver que la crisis económica que hoy estamos sufriendo, más allá de esta vertiente económica, social, de régimen, que es bastante evidente a los ojos de todos, tiene otras características, ¿no? Y también tiene un impacto en las mujeres y en el medio ambiente que es importante, pues, tenerlo claro justamente para hacer un diagnóstico de la situación y decir, bueno, vamos a cambiar esto, ¿no? Bueno, dicho todo esto, espero que no estéis demasiado deprimidas y no os hayáis ido aún, ¿no? Y bueno, ¿no? Porque vamos a hablar de qué se puede hacer frente a esta situación. Porque claro, ¿no? Aquí, de hecho, el escepticismo, la resignación, el miedo, la apatía, es la gran victoria del sistema y del capitalismo. Pensar que no podemos hacer nada es el triunfo de los que mandan. Ya lo dice Rajoy, gracias a la mayoría silenciosa. El problema es que Rajoy va un poco desenfocado, la mayoría silenciosa está en contra suyo. Pero bueno, ¿no? Él quiere una mayoría silenciosa, quiere que la gente se quede en casa, quiere que la gente mire la tele y piense que no se puede hacer nada. Afortunadamente, las cosas han empezado a cambiar, ¿no? Y la gente, a partir de la emergencia del 15M, yo creo que fue un punto de inflexión, la gente dijo basta. La gente dijo que basta ya de pagar las consecuencias de unas políticas que no son nuestra culpa. Y es por eso que me gustaría hablar de alternativas. Porque hay alternativas, podemos hacer cosas, hay luchas en marcha que están colocando contra las cuerdas aquellos que nos han conducido a esta situación. Y en esta segunda parte de mi intervención me gustaría entrar a analizar esta respuesta indignada en la calle que hay frente a este contexto de crisis, de bancarrota social en la que unos pocos nos han conducido. Y es por eso que me gustaría hablar del 15M, ¿no? Y de por qué surgió el 15M y de todo lo que ha significado. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta cuando voy hablando, podéis levantaros la mano, no seáis tímidos ni tímidas, ningún problema. Y tal. Aunque luego vamos a tener también los grupos de debate. ¿Por qué emergió el 15M? ¿Por qué emergió? Que daba voz a algo que estaba latiendo en la calle, en los bares, en todas partes. ¿Alguien más? Para pensar que tengo dos que la gente era un poco más tal. ¿Qué imagen me voy a llamar? Me voy a llevar de dos que... Yo quiero hacer una reflexión. Yo soy brasileña y hace como unos pocos meses en Brasil se dio un movimiento que se expandió nacionalmente y que desde aquí llegaron... ¿Lo oís aquí? Noticias más masivas de que había miles de personas en las calles y en las grandes capitales y ha llegado a muchísimas capitales. Entonces yo digo, la situación es que en Brasil se supone que ahora está creciendo. Desde el gobierno lo que ha hecho es aprovechar una situación así para poner pegas y bajar sueldos, pues una serie de medidas para conseguir dinero para cuando fuera el Papa, que fue a celebrar una reunión del Papa en Río, y para la construcción de las estructuras de los juegos, que está justificado porque va a traer pues, muchos crecimientos. Y digo que todo estalló con que subieron, pero que en comparación con el dinero de aquí, ni 20 céntimos del bus y de repente miles de personas que venían a la calle. Y digo, ¿por qué ahí de repente salen tantas personas y aquí vemos una y otra vez casos de corrupción, de tantas cosas y seguimos sentados o en los bares o con nuestra vida quejándonos, pero seguimos con nuestra vida? Y digo, que supongo que también tiene que ver con la mentalidad, con que si tienes supongo que si tienes un nivel de vida mejor o dices, no me voy a quejar, tengo mucho, pero no sé si todos entendéis a lo que me refiero. Es como esa comparación en que os digo, ¿por qué? Sí. Bueno, yo creo que el movimiento que hubo en Brasil, no sé si os acordáis, de hace poco relativamente en los medios, lo de las subidas de las tarifas de transporte público, que dio lugar a un movimiento impresionante en las calles
En Brasil yo creo que, a pesar de las diferencias, hay elementos en común, ¿no? Hay lo que él decía, un hartazgo de la sociedad con una política que se considera que está vendida a los intereses del capital. Yo creo, luego podemos hablar más en el debate, en los grupos de trabajo, yo creo que en parte aquí también ha habido este despertar de mucha gente. De hecho, yo decía, ¿por qué surge el movimiento del 15M? El movimiento del 15M, como bien decía, conecta con un malestar social de la gente, porque hay un momento que la gente está harta, la gente ve todo lo que hemos dicho antes, la gente se empieza a dar cuenta que hay una situación de crisis económica y social que nos empieza a golpear en nuestro día a día, pero a la vez que esta situación de envejecimiento se está dando, de generalización de los desahucios, incluso del hambre, que está empezando a verse hoy aquí, esto pasa a la vez que unos pocos se están enriqueciendo y están ganando con esta situación. La gente se da cuenta que los bancos nos conducen a una situación de bancarrota económica, de crisis económica, y a estos bancos se los rescata con fondos públicos. Y a la mayor parte de la gente, luego lo que se hace es cargar las consecuencias de estas políticas de despilfarro que han venido haciendo los bancos. Porque antes os explicaba el tema de la deuda, que nos hacen pagar al conjunto de la sociedad las consecuencias de unas políticas de despilfarro que unos pocos han generado. Y finalmente con el 15M la gente dice basta. Lo que, como tú bien decías, la compañera de Brasil, de repente surge el movimiento y nadie se lo esperaba, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Daniel Ben-Saïd, que dice que ya murió hace un tiempo, y decía: la revolución llega cuando nadie se la espera, la puntualidad no es su fuerte. Y yo creo que es así, los procesos de cambio llegan cuando nadie los está esperando, ¿no? Hay muchas veces hacer una charla y decir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? Y nadie tiene una respuesta, porque nadie tiene una bola de cristal que le diga cuándo va a suceder algo. Pero sí que a veces se dan una serie de condicionantes que permiten que una determinada situación cambie. Aquí, la emergencia del 15M, por un lado, fue debido al contexto brutal de crisis y que la gente empezó a tomar conciencia de que esta crisis no es culpa nuestra, sino de unos pocos y no nos representan y no somos mercancías de manos de políticos ni banqueros, que eran unos de los lemas que más se decían cuando se empezaron a ocupar las plazas. Pero el 15M también surge en un contexto donde se están dando otras protestas a escala global. Cuando el 15 de mayo del 2011 la gente empieza a ocupar las plazas, ¿qué había pasado meses antes en otras partes del globo? La primavera árabe, ¿no? Había pasado la primavera árabe. En enero, en Túnez, Ben Ali salía del gobierno porque la gente le echaba, fruto de manifestaciones en la calle, fruto de ocupación de plazas. Mubarak era echado del poder también fruto de las impresionantes movilizaciones sociales, ocupaciones de plazas, Tahrir. Eso fue posterior a 15 años, ¿no? No, fue anterior. En enero fue la caída de Ben Ali en Túnez y en febrero fue la caída de Mubarak en Egipto. Lo que ya pasan tantas cosas que a la vez, pero te aseguro que es así, sí, es así, ¿no? Y de hecho, todas estas movilizaciones, toda esta primavera árabe, también en cierto modo nos hizo recuperar aquí la confianza en nosotros. Yo me acuerdo en Cataluña, ¿no?, que la gente decía, es que necesitamos una plaza Tahrir, necesitamos una plaza Tahrir también aquí, porque aquí también hay una corrupción política, hay una falta de democracia. Y finalmente hubo una plaza Tahrir en Cataluña, entre comillas, ¿no? Hubo Plaza Cataluña. Pero la gente que ocupó Plaza Cataluña, la gente que ocupó Sol, se sentía partícipe de un movimiento que iba más allá de sus fronteras. Cuando ocupamos Plaza Cataluña, había una parte de Plaza Cataluña que la llamábamos Tahrir, otra parte la llamamos Palestina, a otra la llamamos Islandia, porque era el referente del no pago de la deuda, la revuelta social, bla, bla, y otra parte la llamábamos Grecia, ¿no? Había este sentimiento profundo de que tu lucha iba más allá de unas determinadas fronteras y que te sentías partícipe de un movimiento a escala global que defendía pues un cambio radical de modelo y una democracia de verdad al servicio de las personas. Y por lo tanto, el movimiento indignado surge con esta perspectiva internacionalista profunda, podríamos decir, en sus genes. Y yo no sé si sin la crisis y sin la primavera árabe si hubiésemos tenido el movimiento del 15M. Yo creo que tal vez no. Por lo tanto, vemos como a veces se dan una serie de condicionantes que hacen que estalle una revuelta árabe en un país donde justamente se nos había dicho que el islamismo era incompatible con la democracia, ¿no? Nos dieron una lección de democracia y hubo un proceso revolucionario que hoy sigue abierto y con muchos interrogantes.
hemos visto lo que ha pasado. Todas esas aspiraciones emancipadoras de la gente, pues hemos visto como hoy están siendo parcialmente truncadas, ¿no? Con el golpe de Estado que se dio, la complicidad de los Estados Unidos también con el ejército. Cambiar las cosas no es fácil, pero yo creo que es necesario también darle tiempo al tiempo, ¿no? Pero por lo tanto vemos como de una manera inesperada, intempestiva, aparece la primavera árabe, aparece el 15M, pero del 15M vemos como también emergen varias ocupaciones de plazas en otros sitios de Europa e incluso se llega al corazón de la bestia. ¿A qué me refiero con esto? Primavera árabe, 15M indignado y finalmente tenemos a Occupy Wall Street en Estados Unidos. Occupy Wall Street es resultado. Aquí empezamos a ocupar plazas porque en Tahrir ocupaban plazas, porque en Túnez ocupaban plazas, pero es que en Estados Unidos, en Wall Street ocupan las plazas porque aquí ocupábamos plazas. Por lo tanto, hay una internacionalización, una marea global indignada que tiene su continuidad desde mi punto de vista en las revueltas en Taksim, en Turquía, hace unos meses, cuando la gente ocupó la plaza Taksim porque querían construir un centro comercial donde iba a haber un parque y la gente más joven se rebeló y empezó a enfrentarse también a un régimen político corrupto y luego vimos las movilizaciones en Brasil, ¿no? Por lo tanto, hay también una conexión internacional que es importante tener presente y que la compañera de UNE decía que señalara y espero que esté señalando correctamente. Pero ahí está, no podemos pensar que la dinámica solo se da en nuestras fronteras, sino que evidentemente va más allá. Llegados aquí, ¿qué ha conseguido este movimiento? ¿Qué ha conseguido este movimiento indignado? ¿Ha conseguido algo? Porque cada vez que hay un aniversario del 15M, desde el gobierno nos dicen ¿de qué ha servido ocupar plazas? ¿De qué ha servido movilizarse? No ha servido de nada, ¿no? El señor Mariano Rajoy aparece allí y dice que no, que esto no sirve para nada, porque nos quieren hacer creer que movilizarse no sirve. Pero yo creo que el movimiento del 15M sí que ha servido, ¿no? No sé a vosotros qué os parece. ¿Ha servido el 15M? ¿No ha servido? ¿Sí? Algunos dicen que sí, otros más escépticos. Bueno, luego vamos, espero, a debatir en profundidad. Desde mi punto de vista, el 15M sí que ha servido. A lo mejor a veces resulta difícil ver un cambio sustancial en lo inmediato, porque hoy a lo mejor la gran paradoja es que hay una indignación social cada vez más grande, la gente desobedece, la gente sale a la calle, pero también, como nunca, se están intensificando las políticas de recortes. Hay más recortes que nunca y hay más indignación que nunca, pero hay una gran dificultad para revertir las políticas actuales, ¿no? Y por eso nos dicen, no se consigue nada. ¿Qué se ha conseguido cambiar? ¿Qué se ha conseguido revertir? ¿Qué política de recortes se ha conseguido parar? Y en este plan, evidentemente, es complicado conseguir victorias concretas, ¿no? Pero yo creo que sí que se han conseguido cosas que me gustaría señalar. En primer lugar, yo creo que se ha conseguido un reinterés por la política. Por un lado, se critica la política de los de arriba, no nos representan, pero se reivindica la política de los de abajo, se reivindica la política como la lucha cotidiana por nuestros derechos. Y aquellos políticos en las instituciones, aquellos que podríamos decir profesionales de la política, que hacían y deshacían en las instituciones como si se tratara de su patio privado, de repente se han empezado a ver cuestionados. De repente, a los diputados del PP que apoyan una ley hipotecaria se encuentran que les hacen scratches. Y la gente reivindica poder decidir sobre esas decisiones políticas. En el contexto actual de crisis, la gente quiere decidir sobre la política. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacemos? Pues en Cataluña, poco después de la ocupación de plazas del 15M, fuimos a rodear el Parlamento de Cataluña, ¿no? Hicimos allí un rodeo al Parlamento de Cataluña, luego hubo el rodeo al Congreso de los Diputados, no sé si os acordaréis, en septiembre del año pasado, pero en Cataluña antes hicimos en rodear el Parlamento. Bueno, nos dijeron antidemócratas, fascistas, ¿no? Filoterroristas. El señor Artur Mas llegó al Parlamento de Cataluña incluso con helicóptero al estilo James Bond, ¿no? Diciendo, este Parlamento está rodeado, ¿no? Rodeado de gente como los de aquí. ¿Qué pasaba? La gente pedía más democracia. La gente rodeó el Parlamento de Cataluña en esa fecha porque eran las fechas en que se empezaban a discutir los presupuestos que implicaban los recortes más importantes de la democracia catalana. Y la gente quería decidir. Pero cuando quieres decidir, luego dicen que no puedes decidir. Cuando quieres democracia, te dicen que eres antidemócrata, ¿no? Pero lo que hemos visto es un reinterés por la política. Y la gente ha señalado que la democracia está secuestrada. Y también, por lo tanto, empezamos a ver que en este contexto de crisis profunda y de emergencia del movimiento del 15M y todo lo que ha significado, una serie de verdades absolutas sobre las que se sustenta el sistema se están empezando a hacer añicos. Siempre nos habían dicho
que el capitalismo era el mejor garante de la democracia. Y hoy creo que esto se está empezando a poner en cuestión. Estados Unidos decía que iba a invadir a Irak para llevar la democracia a Irak, porque el capitalismo es democracia, decía. Bueno, en realidad todos sabemos los intereses del petróleo, de los recursos que había para controlar esa zona geoestratégica, ¿no?, en relación a la guerra de Irak. Hoy vemos claramente que el capitalismo es incompatible con la democracia. Antes os lo decía, la gente pide más democracia y nos dicen antidemócratas. El sistema capitalista es un sistema incapaz de encaber las aspiraciones democráticas y emancipadoras de la gente. Pero no solo lo vemos con la lucha social que cada vez va más y que nos dicen que nos callemos. No. En Europa hemos asistido a lo que podríamos llamar golpes de Estado por parte de la banca, podríamos decir. En Italia, en Grecia, en el año 2011, echaron a sus primeros ministros. El señor Berlusconi fue echado del gobierno no por los italianos. Los pobres italianos no tuvieron el placer de echar a Berlusconi. Es que a Berlusconi lo echaron del gobierno a los mercados. Es así. En el año 2011 hay un golpe de Estado financiero por parte de los mercados y echan a Berlusconi. Y colocan al frente del gobierno italiano el señor Mario Monti. ¿Quién era el señor Mario Monti? Un exmiembro de Goldman Sachs, que es una de las principales empresas de especulación financiera bancaria al estilo de Lehman Brothers. Colocaron los mercados, el poder financiero, la troika, a un tecnócrata al frente de Italia. ¿Qué pasó en Grecia también al cabo de unas pocas semanas con el señor Papandreou, Giorgos Papandreou? Pues también los mercados lo echaron. Lo echaron y colocaron a su lugar al señor Papademos, que era el antiguo vicepresidente del Banco Central Europeo. Como sabéis, pieza clave del Banco Central Europeo de la Troika, ¿no? ¿Qué hizo el señor Papandreou cuando lo iban a echar? Dijo, voy a convocar un referéndum. Quiso convocar un referéndum, ¿no? A buenas horas quería convocar un referéndum después de haber aplicado todos los dictámenes de la Troika. Pero para salvarse y mantenerse en el gobierno, dijo que iba a hacer un referéndum. Cuando dijo que iba a hacer un referéndum, la Troika, la señora Angela Merkel, los mercados, el FMI, el Banco Central Europeo, dijeron, ¿qué es eso de preguntar a los griegos sobre los dictámenes de la Troika? Y hubo toda una presión internacional brutal, no sé si os acordaréis, pero si miráis los periódicos de entonces, cuestionando el hecho de que un primer ministro quisiera convocar un referéndum sobre los recortes en su propio país. Finalmente, ¿qué pasó? Pues que no se hizo referéndum. Y por lo tanto vemos claramente incluso que cuando los mercados, cuando el capital entran por la puerta, podemos decir que la democracia acaba huyendo por la ventana. Es incompatible el sistema capitalista con la democracia. Y lo vemos, afortunadamente, por activa y por pasiva hoy en el contexto actual de crisis. Por lo tanto, una de las victorias del 15M, que nos puede parecer poco, pero es mucho, es que ha desenmascarado en parte al sistema, ha puesto en cuestión esta democracia y ha significado un interés por la política. La gente quiere reapropiarse de la política. Y yo creo que esto es un paso adelante importante. Un segundo elemento, yo creo que ha conseguido también el movimiento, es que ha sido capaz de crear un discurso alternativo y contrahegemónico al dominante. Desde que estalló la crisis, hay una frase que nos han venido diciendo por activa y por pasiva, una frase que dice, ¿habéis? Hay una vocecilla allí. Gracias, en la última fila, pero siguen atentos. Muy bien, ¿no? ¿Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? ¿Es así o no? ¿Nos lo han dicho o no? Por activa y por pasiva. Hace 2 días aún lo oía y decía, pero ¿cómo pueden tener la vergüenza de aún decirlo? Y nos presentan esta frase como neutral, ¿no? Has vivido por encima de tus posibilidades. Pero esta frase que nos venden como neutral tiene una carga ideológica muy profunda. Y es que nos quieren hacer creer que somos cómplices cuando no culpables de esta situación. Porque claro, si yo he vivido por encima de mis posibilidades, he alargado más el brazo que la manga, que decimos en catalán, has estirat més el braç que la manga, si alguien es catalán y tendrá la expresión, nosotros nos hará gracia, pero bueno, ¿no? Si tú has vivido por encima de tus posibilidades, tienes que ser consecuente con esto. Y las consecuencias de haber vivido por encima de tus posibilidades hoy son los recortes. Por lo tanto, nos quieren hacer creer cómplices culpables de esta crisis para aceptar los recortes, no hay otra. Afortunadamente yo creo que la emergencia del 15M ha empezado a poner en cuestión este discurso y ha señalado que quien vivió por encima de sus posibilidades no era la gente que quería tener una casa. Era una serie de bancos que en la época del boom inmobiliario empezaron a regalar crédito. Y tú eras una familia y vas a buscar crédito y no te daban el 100% para financiar tu vivienda, te daban el 110%, 120% para que aparte de la vivienda te compraras la tele de plasma y todo lo que quisieras, ¿no?
y endeudaban a familias que muchas de ellas sabían que no podían devolver ese crédito, pero no les importaba. El Enric Duran, ese catalán que llaman el Robin Hood, que, bueno, iba allí con unas, bueno, ¿no? Como si tuviera trabajo falsificado y decía, quiero crédito, y todos los bancos le daban crédito. Se regalaba crédito, es así, ¿no? Una serie de bancos que también dieron mucho crédito a constructoras, que han edificado miles de viviendas que quedaron vacías, que han edificado grandes infraestructuras hoy en desuso, ¿no? El gran ejemplo podríamos decir el aeropuerto de Castellón, que aún espera que pase un solo avión, ¿no? Estos son los que han vivido por encima de sus posibilidades, no nosotros. Y ahora nos quieren hacer pagar las consecuencias de su guateque particular y de su despilfarro al conjunto de la población. Y esto yo creo que es lo que ha señalado el movimiento del 15M. No es solo que hayan vivido por encima de sus posibilidades, sino que han posibilitado la corrupción en gran escala. Es decir, La corrupción. ha servido de financiación de los partidos políticos más poderosos. Sí, sí. Que estando en comandita tanto con constructores como con financieros, han posibilitado mordidas de todas esas obras que se hacían públicas que no eran necesarias o todas esas casas que no hacía falta construir. Sí, sí. Ahí la complicidad se ha visto. Yo creo que lo que ha enfadado mucho es el gran robo de los poderes financieros y luego toda la panda de políticos que su gran mayoría, un porcentaje muy importante, eran meras marionetas de los poderes financieros. Y entonces el gran tema es cómo encontramos partidos políticos que puedan liderar un cambio, que lo primero de todo que se dejen controlar por el pueblo, porque si no se dejan controlar, incluso los mejor intencionados acaban corrompiéndose. Sí, sí. Luego espero podamos seguir discutiendo sobre este tema. A mí me gusta siempre señalar, esto es discusión y tal, ¿no? La responsabilidad política, porque hay responsabilidad también allí, porque a veces se dice, no, los políticos, desde mi punto de vista, son títeres. Bueno, son títeres, pero tienen responsabilidades que podrían cambiar las cosas, ¿no? Pero oye, esa complicidad, esta subalternidad, yo creo que la dinámica de las puertas giratorias es un buen ejemplo, todas forman parte de la misma casta, podríamos decir, una mayor parte, ¿no? Pero de esa dinámica que supedita la política a los intereses de los mercados, ¿no? Pero como, y reprendiendo el hilo de lo que comentaba, la gente se ha dado cuenta que no es cómplice ni culpable de la crisis, sino que es víctima. Se reclama como víctima y entonces pide explicaciones a los que nos han conducido a esta situación. Y esto puede parecer poco, ¿no? Pero que la gente empiece a decir, porque cuando emergió 15M en las plazas decíamos, esto no es una crisis, es una estafa. Hoy vas a comprar el pan, vas a coger el metro, el bus, y te encuentras a gente de perfiles muy distintos que dice, esto no es una crisis, es una estafa. Nos están robando, nos están expoliando, están acabando con nuestros derechos. Por lo tanto, esta crisis al sistema, este poner en cuestión, crear un discurso alternativo, se ha generalizado desde mi punto de vista y se ha extendido a amplios sectores de la sociedad. Y por lo tanto, también otras verdades absolutas como esta, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, está empezándose a poner en cierto modo en cuestión. Otro elemento que ha conseguido la emergencia de este movimiento indignado tan plural y diverso y que toma distintas formas es que ha conseguido también aumentar el listón de la protesta. Tú antes del 15M hacías una manifestación, un acto, y bueno, no sé si aquí cómo lo hacéis, pero allí tenéis que rellenar un formulario y decir, ayuntamiento, yo tal día voy a hacer una manifestación que va a pasar por esta calle y tal, o voy a hacer un acto en esta plaza, y tú pones, ¿no? Y luego la policía te dice, no lo puedes hacer. Y luego tienes que decir, bueno, pues haga usted otro recorrido, ¿no? A partir del 15M la gente, bueno, pues vamos a hacer una manifestación. ¿En qué calle allí? Papeles, ¿qué papeles? ¿No? Vamos a hacer una manifestación, ¿no? Vamos a ocupar la plaza. Si tienen pedir permiso, anda ya, ¿no? La plaza es un espacio público. Hay, por lo tanto, a partir de la emergencia del 15M, una recuperación del espacio público, se generalizan las acciones de desobediencia civil masiva. De hecho, la ocupación de plazas era un acto de desobediencia civil masivo. La gente tal vez no era consciente, pero eso era desobediencia civil. La gente ocupó las plazas cuando habían las elecciones municipales. La Junta Electoral Central hizo un decreto diciendo la gente se tiene que ir de las plazas y nadie se fue de las plazas. La gente se quedó y desafió a esa ley y esos decretos de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, en un primer momento, fuese la gente consciente o no, la ocupación de plazas fue un acto de desobediencia civil masivo que hemos visto como posteriori se ha ido extendiendo en todo aquello que ha dado lugar al 15M. Hoy se ocupan bancos por parte de los estafados por las preferentes, se ocupan pisos vacíos por parte de los
de la plataforma de afectados por las hipotecas, incluso se ocupan supermercados, ¿no? Por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que el año pasado ocupó un Mercadona, sacó alimentos de primera necesidad sin pagar y se los dio a quien lo necesitaba. Y ahora entró en un Carrefour, creo que era, cogió material escolar y lo dio. Porque los supermercados cada día tiran toneladas de comida, porque no se va a poder dar la comida a la gente que lo necesita, ¿no? De repente se ha empezado a poner en cuestión la legalidad política, la legalidad institucional con la legitimidad de la lucha y de la calle. Y se pone de manifiesto que frente a políticas y leyes profundamente injustas, la única opción que queda es desobedecer. Y esto yo creo que lo que es más importante respecto a periodos anteriores es que ha conectado con amplios sectores de la sociedad. Hoy la gente se siente más representada por esos que luchan que por los que recortan. Y esto no lo digo yo. El periódico El País, que es un diario, un periódico que no podemos considerar que sea antisistema, El País, ¿no? Pues en la ocupación de plazas decía que un 80% de la opinión pública daba apoyo a la ocupación de plazas. Cuando ahora han habido los scratches, el periódico El País decía que un 70-80% de la población estaba de acuerdo con los scratches, ¿no? Cuando hubo la acción de rodea al Congreso, que el señor Rajoy decía, gracias a la mayoría silenciosa que no ha salido de casa, lo dijo, ¿no? Después de la acción de rodeo al Congreso en septiembre del año pasado, como ahora también lo ha dicho en la manifestación que hubo por la vía catalana en Cataluña, gracias a la mayoría silenciosa. Bueno, se supone que él, como no estuvo allí, no vio que la mayoría silenciosa estaba en la calle, pero bueno. En lo de rodeo al Congreso, Rajoy, gracias a la mayoría silenciosa, él dice esto. 2 días después, El País saca una encuesta en la que se dice que un 70% de la opinión pública estaba de acuerdo con la acción de rodeo al Congreso. Esta mayoría silenciosa se siente más representada por quienes se indignan, luchan, rebelan y desobedecen en la calle que por quienes aplican estas políticas de ajustes y de recortes. Y esta es la realidad a pesar de que quiera ser negada. Y estas acciones de desobediencia civil han conectado con la gente. La gente a lo mejor no ocupa un supermercado, pero dice, bueno, es lógico, ¿no? La gente pasa hambre, los supermercados tienen comida, pues vale, ¿no? La gente a lo mejor no ocupa viviendas vacías, pero dice, 532 desahucios cada día, 3 millones de pisos vacíos, la gente hipotecada de por vida con la banca, que se ocupe un piso vacío que está en manos de la banca, pues que se ocupe. Y por eso decía antes que está cambiando las cosas y se abre una serie de oportunidades como nunca hubiésemos imaginado. Tú hace 10 años hablabas de anticapitalismo, hablabas de ocupar viviendas, hablabas de nacionalizar la banca y la gente te miraba como un extraterrestre. Hoy tú hablas de nacionalizar la banca, de ocupar viviendas, de un discurso anticapitalista y bueno, más gente puede sentirse reflejada con este discurso o identificada. Y por eso yo creo que la crisis profunda y la emergencia del 15M permite abrir una oportunidad muy importante para cambiar las cosas. Y esto puede parecer poco, todo esto que estoy contando, pero es muy importante porque devolvernos la confianza en que se pueden cambiar las cosas, ser capaces de plantear un discurso alternativo a un discurso dominante que día sí, día también te dicen los medios de comunicación y la tele, no es fácil. Y pensar que puedes cambiar las cosas es el primer paso para cambiarlas. Si tú piensas que no vas a cambiar nada, si tú estás derrotado, no cambiarás nada. Pero pensar que puedes cambiar es el primer paso realmente para conseguirlo. Y de aquí que el miedo, desde mi punto de vista, está empezando a cambiar de bando. ¿De bando se dice en castellano? De cambiar de lado, de bando, como se diga. Está empezando a cambiar de lado. Porque cuando el gobierno reprime a los movimientos sociales, los estigmatiza, es una muestra del miedo que tienen los de arriba, porque no pueden controlar la situación actual por las buenas. Y la única opción que les queda cuando la gente ocupa plazas, supermercados, bancos o pisos vacíos, la única estrategia que les queda es estigmatizar a los que luchan y reprimirlos. Pero esto muestra que nos enfrentamos a un gigante, que nos puede parecer un gigante, pero que tiene los pies de barro y que en el fondo tiene miedo porque sabe que somos mayoría. Y ser conscientes de esto que decía el movimiento Occupy Wall Street, somos el 99%, ser consciente de ello y que pase a ser una realidad, porque ahora es un eslogan, porque si fuese una realidad ya habríamos tomado el Palacio de Invierno, ¿no? Pero bueno, es un eslogan. Ser consciente que somos la mayoría y podemos cambiar las cosas es el primer paso realmente para conseguirlo. Dicho esto, yo creo que han habido algunas victorias simbólicas, pero muy importantes, que ha conseguido el movimiento a lo largo de estos 2 años. Y puede parecer poco, pero a mi entender yo creo que es mucho porque es el primer paso para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Llegados aquí, y para ir terminando después de aquí de este rollo que os he metido aquí en una hora y media, que bueno, afortunadamente veo que aún no estáis dormidos, cosa que me alegra,
¿no? Voy a ir terminando y luego vamos a dar paso al trabajo en grupos. Me gustaría señalar perspectivas o retos, ¿no?, que se pueden plantear por delante en el contexto actual, 2 años después de la emergencia de 15M, en este contexto brutal de crisis económica y social. ¿Qué perspectivas, qué retos, ¿no?, qué futuro nos espera? Bueno, no os voy a dar ninguna solución mágica porque no la tengo, no tengo un manual de instrucciones que dice cómo cambiar las cosas y tener éxito y echar a Rajoy y a todos los ladrones. Tristemente no lo puedo decir, no lo sé, ¿no? Si lo supiese pues sería fantástico, pero no es así. Pero bueno, algunas intuiciones de por dónde pueden ir las cosas, o de retos, perspectivas. Un primer elemento yo creo que es importante tener en cuenta es que nos enfrentamos a una crisis de largo recorrido. Como decía antes, no es una crisis coyuntural, pasajera. Hoy enfrentamos una crisis estructural de largo recorrido con consecuencias profundas. Y cuando nos dicen vamos a salir de la crisis, el problema es que si ganan los que han impuesto estas políticas de salir a la crisis, no vamos a salir de la crisis como hemos entrado, sino que vamos a salir de la crisis mucho peor, porque aprovechan la crisis para que salgamos de ella con menos derechos laborales, con menos derechos sociales, con menos derechos económicos y también con menos derechos democráticos, ¿no? Y por lo tanto la salida a la crisis puede ser a peor. Nos enfrentamos por lo tanto a una crisis de largo recorrido, y aquí me gustaría volver a ese filósofo francés Daniel Ben-Saïd, que antes nos comentaba, que decía que para cambiar las cosas y enfrentarnos a esta crisis larga es necesario tener una lenta impaciencia, porque a nosotros nos gustaría cambiar las cosas de un día al otro, ¿no? El capitalismo quiere resultados inmediatos y es lo que hemos aprendido desde pequeños: resultados inmediatos, competencia, el lucro, el beneficio, ¿no? Pero tenemos que dotarnos de esta lenta impaciencia para poder cambiar las cosas, porque si tú ocupas Plaza Cataluña, Sol o aquí lo que ocupares una semana, 2, 3, 4, un mes, 2 meses, 3 meses y no cambias nada, si no tienes esta lenta impaciencia, te acabas quemando y te vuelves a casa. Y esa es la victoria de los que mandan. Y te tienes que dar más de impaciencia para saber que cambiar las cosas puede llevar tiempo, pero que hay que tener en cuenta que no siempre el tiempo vale lo mismo. Que hay momentos en los que el tiempo se comprime y se abre una serie de oportunidades para cambiar el futuro. Porque yo no sé si vosotros participasteis en el 15M o no, hay gente que participó aquí, ¿no? Movidas, bueno, la vocecita de antes estuvo, vocecita, pero, ¿no? Pero, yo también lo digo, pequeña pero matona, ¿no? Bueno, eso. Cuando la gente que participa en el 15M, o si habéis participado en otros movimientos sociales, estudiantiles, cuando uno participa en una lucha social, se siente como hay momentos en los que los tiempos se comprimen. Cuando la gente participó en la ocupación de plazas, o en Cataluña hubo también la ocupación del rectorado con el movimiento estudiantil, entonces, entonces podríamos decir que las semanas valen por meses, los días valen por semanas, las horas valen por días, y la vivencia que se tiene en poco tiempo parece que haya sido la de mucho más tiempo. Eso nos pasa en cualquier periodo de la vida que vives con intensidad, ¿no? Cuando estos tiempos se comprimen, se abre la oportunidad para cambiar las cosas y para cambiar el futuro, y es eso lo que tenemos que aprovechar. Porque hay un momento que se da una primavera árabe, hay un momento que se da un 15M, y hay un momento que se da, vamos a saber qué se puede dar, ya veremos, ¿no? Que tenemos que estar preparados, organizados para cambiar las cosas. Por lo tanto, hay que tener lenta impaciencia para no quemarnos en el camino, pero saber que no siempre los tiempos valen iguales y hay momentos que se abren oportunidades de cambio que tenemos que aprovechar, ¿no? Esto como un elemento a tener en cuenta para el futuro. Otro elemento, yo creo que es muy importante tener victorias concretas, y que hoy justamente se hace muy difícil tener victorias concretas. Necesitamos victorias concretas que nos demuestren que la lucha sirve y que luchar es útil. Pero vimos un contexto que es extremadamente complicado realmente conseguir esto. Y los pocos que han conseguido victorias concretas, aunque a veces sean simbólicas y a la defensiva, yo creo es la gente de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Cuando el PP no quiere aceptar, ¿cómo se llamaba?, las firmas para debatir sobre una nueva ley hipotecaria, y lo tuvo que acabar aceptando, esto fue una victoria de la PA, simbólica, porque luego el PP se la cargó, pero hubo la presión social suficiente para conseguirlo. Cuando tú participas en un desahucio, lo paras, y esa persona no se queda en la calle, sino que se queda en su casa, es una victoria que para aquella gente vale muchísimo. Y son victorias necesarias que demuestran que luchar, que organizarse, sirve y es útil. Por desgracia tenemos pocas, pero las hay y es importante valorizarlas. Otro elemento de cara a perspectivas de futuro a tener en cuenta es que vemos como la indignación va más, el apoyo social va más,
Pero como antes comentaba, la estrategia del gobierno y el poder es estigmatizar a los que luchan, criminalizarlos y reprimirlos. Cuando la gente ocupó las plazas, allí en Cataluña y en el resto del Estado, decían: mira esos perroflautas, ¿no? Intentan estigmatizar a los que luchan, separar el núcleo de la protesta del conjunto de la opinión pública y criminalizarlos. ¿Qué pasó? Que no se consiguió, porque al final aparecieron allí en Cataluña unos abueletes que ocupaban el ambulatorio, y cuando el Rajoy decía perroflautas, pues claro, por la televisión la gente veía abueletes de 80 años ocupando el ambulatorio, y claro, de perroflautas esos abueletes tenían poco, por los que ahora el movimiento de los yayoflautas que ha aparecido. Se intenta estigmatizar a los que protestan. Cuando no se los consigue estigmatizar, luego se los criminaliza, ¿no? Que allí ya decía el gobierno que había una conexión violenta entre Grecia, de anarquistas violentos griegos, italianos, a Barcelona, ¿no? Y que por lo tanto los violentos antisistema, y hay este discurso de estigmatizar a la lucha, ¿no? Pero esto está costando mucho por parte del gobierno, porque la gente se siente identificada con las demandas de estos movimientos. Pero no solo se estigmatiza, se criminaliza, sino que finalmente cuando uno tiene otra opción se reprime. Y hoy lo normal en Cataluña, me imagino en otros sitios del Estado, es que si tú has salido a la calle, si tú luchas por tus derechos, pues lo normal es que estés imputado, que te hayan multado, que te hayan agredido en una manifestación. Esto es lo normal. Hoy ser joven, precario, mujer, inmigrante es casi sinónimo de ser delincuente por parte del gobierno, ¿no? Y tú vas a una manifestación y bueno, vigila pues que no te multen, vigila que no te rompan algún hueso de tu cuerpo, o vigila que no pierdas un ojo, ¿no? Con el uso de las balas de goma. Porque nos dicen que no hay dinero para sanidad, para educación. El presupuesto antidisturbios del gobierno español el año pasado aumentó un 1700%. Estos son datos que aparecen en los periódicos, yo los he sacado del país, 1700%. Pero no hay dinero para sanidad, para educación, para la independencia, pero sí para reprimir a los que protestan. Esta es la estrategia del poder, hacer callar a aquellos que luchan. Y en Cataluña, como os decía antes, hemos estado al frente de estas políticas también represivas. El señor Felip Puig abrió una página web para delatar a manifestantes, ¿no? Incluso recibió las críticas del colegio de abogados de allí. Han habido varias detenciones preventivas desde la huelga general de marzo del año pasado, ¿no? Vemos que hay una creciente criminalización de la lucha, ¿no? Porque quieren hacer callar a los que protestan, pero afortunadamente esto no les está saliendo bien. Otros elementos a tener en cuenta para el futuro, aparte de la lenta impaciencia, la necesidad de victorias concretas y hacer frente a la creciente criminalización y represión de la protesta, pues yo creo que es necesario también llevar la indignación a los centros de trabajo, porque parece que nos manifestamos el sábado y el domingo, pero el lunes pues vamos al trabajo y aceptamos unas reglas del juego profundamente injustas. Y allí yo decía, la gente empieza a perder el miedo, en la calle, pero en los centros de trabajo la gente tiene mucho miedo. Tienes miedo a perder el trabajo, a no poder pagar la hipoteca, a que te echen de tu casa, a no poder pagar la comida que necesitan tus hijos o hijas, ¿no? Y por lo tanto, uno de los retos yo creo es romper con este miedo en los centros de trabajo. Y yo creo que aquí la gran debilidad es que el sindicalismo mayoritario, en el conjunto del Estado español, ¿no? El sindicalismo mayoritario ha acabado claudicando frente a la patronal, frente al gobierno, y ha firmado una reforma de las pensiones, una reforma de la negociación colectiva, que ha significado un retroceso muy importante en los derechos de los trabajadores. En muchos centros de trabajo la gente no se siente representada por nadie, ¿no? Y esto hace que haya este miedo profundo. Y claro, el reto es justamente romper con este miedo en lo que podríamos decir la sala de máquinas del capital, que son las empresas, ¿no? Yo creo que es un tema pendiente y que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente también, aunque solo lo voy a apuntar porque ya lo he dicho antes, es necesario también incluir en nuestra agenda indignada esta perspectiva ecologista, feminista de cambio, porque si no hay una salida feminista a la crisis, ¿no? De romper con estas políticas que devuelven a la mujer al hogar, de estas políticas que implican una ofensiva tan importante en derechos y libertades sexuales, ¿qué salida a la crisis vamos a tener? Si no hay una salida a la crisis que rompa con la lógica productivista del capital, con el consumismo compulsivo, ¿qué alternativa vamos a tener? Ninguna. Y por lo tanto, a pesar que todo esto nos puede parecer muy lejos, yo creo que es fundamental plantear esos cambios también y esa perspectiva de cambio en nuestro día a día. Y ya para ir terminando, ¿no? Decir que yo creo que 2 años después del 15M
yo creo que se ha empezado a plantear una perspectiva, no sé si decirlo más política de cambio, pero la gente se ha empezado a plantear, yo creo cada vez más que son necesarias también la construcción de alternativas políticas, ¿no? O empiezan a emerger estos discursos, porque la gente sale a la calle, ocupa una vivienda vacía, pero aquellos que están en el gobierno pues aprueban una reforma laboral que nos deja sin trabajo, mantiene una ley hipotecaria que nos echa de casa y se empieza a plantear, a diferencia de periodos anteriores, la perspectiva del poder, la perspectiva de la alternativa política. Yo creo que esto es un paso adelante interesante, ¿no? Surgen muchos debates. ¿Qué alternativa política es necesario construir? Allí en Cataluña, si me dejáis explicar la anécdota como vengo de allí, ¿no? Varias gente de movimientos sociales o de organizaciones políticas anticapitalistas hemos empezado a promover una alternativa política que le llamamos proceso constituyente, o procés constituent, ¿no? Que justamente tiene como referentes a una monja y a un cristiano de base, ¿no? Mira, si andan las cosas, ¿quién lo diría? ¿No? Allí en Cataluña se ha promovido una alternativa política liderada por Teresa Forcades, que es una monja que se hizo conocida por su crítica rotunda a las farmacéuticas y a la gripe A, que se ha posicionado como anticapitalista, que ha considerado que vivimos una situación de terrorismo de Estado, una situación de unas políticas que condenan al hambre, a la miseria a la gente mientras unos pocos salen ganando y que frente a eso es necesario un cambio radical de modelo. Arcadio Oliveras, que es una persona que lleva muchos años en movimientos sociales, pues también está promoviendo esta iniciativa y muchas otras personas estamos participando en eso, ¿no? Lo que planteamos allí en Cataluña, con todo el debate que hay sobre el derecho a decidir y la cuestión nacional, es que es necesario poder decidir en Cataluña nuestro futuro, pero no solo en lo que respecta a la cuestión nacional, sino sobre la cuestión social, sobre las políticas económicas, sobre qué país queremos, ¿no? Y como a nosotros las demandas soberanistas de Convergencia y Unió y de Artur Mas nos quedan pequeñas, porque él se tapa con la señera, ¿no? Con la bandera de Cataluña, para esconder todo su arsenal de las tijeras. Pero una Cataluña en manos de las 400 familias de siempre, porque allí hay el señor Félix Millet, que fue ese señor que robó en el Palau de la Música, que está en la calle, porque las prisiones están llenas de pobres, mientras que en la calle van todos los ladrones de primera categoría, ¿no? Pues el señor Félix Millet decía que Cataluña era gobernada por las 400 familias de siempre, que todas se conocían y que se encontraban habitualmente en el palco del Fútbol Club Barcelona, en el Consejo Asesor de la Caixa, en el palco del Liceu y en el palco del Palau de la Música, ¿no? Justamente nosotros decimos que una Cataluña en manos de las 400 familias de siempre, una Cataluña en manos de la Caixa no nos sirve, sino que queremos decidir sobre todo y tenemos la independencia para poder decidir sobre todo. Aprovechando este debate sobre la cuestión nacional, se ha planteado esta alternativa política que quiere presentarse a las elecciones pero planteando una alternativa política que permita sumar a gente de movimientos sociales, a gente de organizaciones políticas que estén de acuerdo con la necesidad de romper con la práctica política dominante hoy, que reivindiquen una política de los de abajo y que justamente lo que se plantea es ir a unas elecciones, ganar unas elecciones y abrir un proceso constituyente para que la gente pueda decidir su futuro, ¿no? Y devolver al pueblo la capacidad de decidir. Procesos constituyentes que se han dado en los últimos tiempos en América Latina, ¿no? Con todas sus limitaciones y también con algunos fracasos, ¿no? Pero que han permitido a la gente dotarse de unos nuevos marcos constitucionales al servicio de los de abajo, ¿no? Y aquí se están planteando este debate. Yo creo que en Cataluña puede haber una consulta, es lo mejor que le podría pasar al Estado español, y creo que es fundamental crear alianzas con otros movimientos sociales de izquierdas en el resto del Estado, porque justamente el debate sobre la cuestión nacional, el derecho a la consulta, el derecho a poder decidir, pone contra las cuerdas al gobierno de Mariano Rajoy y al régimen español, y que un régimen que no permite el derecho a decidir de los pueblos en Cataluña es un régimen que también va a recortar y no va a permitir el derecho de los ciudadanos en el resto del Estado. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar al Estado español es que en Cataluña podamos decidir nuestro futuro, y mi posición es que podamos decidir un futuro donde la gente pueda ser independiente, pero independiente con un país al servicio de la gente y no al servicio del capital. Porque el capital, aunque sea catalán, es capital, ¿no? Ya sea catalán, ya sea español, ya sea alemán, ¿no? Y por lo tanto una Cataluña en manos del capital no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, todo esto lo digo porque creo que se están empezando a plantear estos debates sobre procesos constituyentes, no solo en Cataluña, sino en otros sitios del Estado también. Yo creo que esto es positivo y que es necesario que se vaya profundizando en esta dirección, porque si nosotros lo hacemos,
otros lo pueden hacer por nosotros, y con esto voy acabando. La indignación no solo puede ser de izquierdas, la indignación puede ser de derechas y de extrema derecha. Frente a una situación de crisis, la gente puede hacer un repliego xenófobo, fascista y nacionalista de la peor especie, como ha pasado en Grecia, ¿no? Con el auge de Amanecer Dorado, que no es una fuerza fascista, que ahora afortunadamente han detenido a su máximo dirigente, una organización que fue culpable del asesinato de un rapero antifascista hace unas semanas en Atenas, y por lo tanto vemos que cuando la gente de izquierdas a nivel social y político no es capaz de dar una respuesta a la situación de crisis que padece la gente, es la extrema derecha la que lo hace. Y por lo tanto yo creo que también hay aquí una responsabilidad del conjunto de la gente que se considera de izquierdas para dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Yo creo que hoy en el Estado español el mejor freno al fascismo y al racismo y a la xenofobia ha sido precisamente el 15M, las acciones de la plataforma de afectados por las hipotecas. La gente te lo cuenta, ¿no? La gente que está en la PA, te llega gente afectada por las hipotecas diciendo que fulanito de tal, que es de Marruecos, o fulanita de tal, que es de Honduras, que le está robando las becas comedor, que le está sacando, ¿no? Le está haciendo la competencia en los derechos sanitarios, pero cuando ellos van a luchar para que no les echen de sus casas y ven que al lado hay estas personas de América Latina, de África, todos los prejuicios y el racismo se desmorona y se das cuenta que quienes les están robando no son los inmigrantes, sino que les están robando hablan su misma lengua, su mismo idioma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el freno al fascismo aquí es gracias a este movimiento indignado, tan plural y tan diverso, ¿no? Y acabaría con una frase que una vez leí en un centro social que decía: cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean, ¿no? Yo creo que esto está empezando a pasar y por lo tanto os animo a movernos abajo fuertemente esta silla para que los de arriba se callen de una vez por todas y no vuelvan más. Muchas gracias.